Bueno, vamos a ver entonces este capítulo de sucesiones. Este capítulo nosotros lo vamos a tener dividido en dos partes, digamos, para la evaluación, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de sucesiones y después en la segunda parte vemos la suma, ¿sí?, de una cantidad de términos de una sucesión, ¿sí? Pero en este primer momento solo la parte de sucesiones. ¿Qué conocen las sucesiones? O sea, ¿vieron alguna vez sucesiones o tienen una idea intuitiva de a qué nos estaremos refiriendo cuando decimos una sucesión? ¿No? Y del lenguaje, ¿qué quiere decir una sucesión? Que aunque uno lo piense, algo que no tenga vinculación con la matemática. Algo que le sigue, ¿no? Algo que pasa y después otra cosa y después otra cosa, ¿no? Cuando uno habla de una sucesión de cosas, ¿no? Son cosas que van pasando una tras de otra. ¿Sí o no? Es un poco la idea que uno le genera. Bien. En esto es lo mismo, ¿sí? Una sucesión en matemática también va a ser eso. Lo que pasa es que, bueno, con determinado orden, ¿sí? Por ejemplo, vamos, antes de dar ninguna definición, bueno, buen día, no hay problema, Gianfranco. Recién comenzamos. Antes de dar ninguna definición, vamos a escribir algunas y a ver qué podemos interpretar de eso. Miren, yo digo, por ejemplo, voy a escribir algunas que para nosotros son sucesiones y para que tratemos de identificar, bueno, ¿y esto cómo seguirá? Bueno, a ver qué nos dicen estas sucesiones numéricas. Digo, ¿alguna idea, por ejemplo, en principio, qué número sigue? ¿Qué podemos decir en la primera? Primero son números pares. Bien, sí, son los números pares. Perfecto. Entonces, primero, ¿qué número sigue en esa sucesión? El 12, ¿verdad? Bien. El segundo dicen múltiplos de 3. Bien. Entonces yo acá digo, bueno, yo esto lo continuaría con un 12, ¿sí? Ahora, digo esto, dicen múltiplos de 3. ¿Quién sigue entonces acá? El tercero es 1 más 2. A ver, acá 18. Bien, 18, siguen los múltiplos de 3. Acá como 1 más 2, 1 más 2 sería 3, ¿no? El primero, 2 por n. Y acá dicen que sigue el 13. Ahí me van contestando. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5. ¿De cuál me hablas? ¿De este? Del tercero, dice Leandro, creo que es, ¿no?, que me estás hablando. A ver, ahora nos detenemos en este. ¿Qué tendría que poner entonces? Sí, para.
vos decís que este es un 1, esto es 1 más 2. Esto es 1 más 2. Y esto es 2 más 3. Y esto es 3 más 4. Ajá. Y esto es 4 más 5. Va de 2 en 2 empezando en 1, dice Florencia. Sí. ¿Quiénes son estos? Vos decís que sigue el 13. ¿Y quiénes son? ¿Puedo decir algo? Son los impares, ¿verdad? Claro, son los impares. Y Florencia dice, va de 2 en 2 empezando en 1. Bien, bien. Bueno, pero entonces, a ver, acá alguien dijo que esto era 2n. Alguien dijo que esto era 2n, ¿no? ¿Por qué estos los vimos? ¿Cuándo los vimos a estos? Esa descripción general, digamos, de un número par. ¿Cuándo hablamos de esto? ¿Se acuerdan cuando definíamos, bueno, y si definimos el conjunto de los números pares, ¿cómo se escribían? ¿No era el conjunto de los x tal que x es igual a 2 por alguien? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Bien, bueno, entonces, bien, ¿por qué? ¿Y 2n qué sería? A ver, yo digo, este es el primero, ¿no? Este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto. Entonces, si yo dijera, bueno, a ver, ¿y quién está en una posición n? A ver, espérate que no sé. La fórmula general para los pares impares, que lo que tengo que poner ahí, no sé cuál es la pregunta, Gianfranco, no sé si me estás preguntando eso. Claro, digamos, yo acá digo, bueno, entonces, si en el primer lugar va un 2, en el segundo va un 4, en el tercero un 6, ¿quién va en la posición n? Este es 2 por 1, este es 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, claro. Entonces acá va 2 por n. ¿Hasta ahí se entiende esto? ¿Se entiende que este es el tipo que va en la posición n? Que yo podría no solo encontrar el que le sigue, sino el que va en cualquier posición. Si yo ahora digo, ¿y quién está? Ah, sí, sí. Sí, sí, bueno, es eso, digamos. Uno encuentra esa forma general para definir un número par o un número impar. Sí, bien. Yo lo que digo es que al encontrar esto acá, yo digo, bueno, entonces yo podría decir quién me queda en la posición 100 o quién me queda en la posición 48. ¿Se entiende esto? ¿Quién está en la posición 100? El 200, ¿verdad? Exactamente. ¿Mm? Es cuando n vale 100. ¿Bien? Bien, bueno, o sea que yo esto ya está, puedo encontrar. En el segundo caso, puedo decir, ustedes me dijeron que seguía el 18, y acá, ¿quién estaría en una posición n? Porque otra vez, este está en el primer lugar, este en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Quién está en la posición n? 3n, ¿verdad? 3n. Otra vez es este tipo de definiciones que vimos en conjuntos, ¿no? ¿Cómo definimos el conjunto de los múltiplos de 3? ¿Son los múltiplos de 3? ¿Sí? ¿Porque es la tabla del 3 o no? Nos la conocemos. ¿Sí? Entonces, este sería el que está en la posición n. Ah, buenísimo. Ahora vamos a detenernos en esta tercera, que estábamos en debate ahí,
con Leandro, creo. A ver, este está en la posición 1, este está en la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, ¿sí? Dijeron que seguía el 13, está bien. El tercero no es 2n más 1. A ver, bueno, Gianfranco, ponele, pero lo que pasa es que si yo vengo cuando n vale 1, claro, entonces, pero vos decís 2n más 1, Germán, bueno, perdón. Es que yo trato de leer de acá y de ir siguiendo y bueno, por ahí leo mal, disculpen. Yo lo que digo es que si ponemos los números 5G, los números impares, uno lo define, bueno, 2n más 1. ¿Por qué? Porque es el siguiente a los pares, pero también el anterior a un par es un número impar, ¿sí? Entonces, en este caso, para empezar con 1, si yo quiero usar n igual a 1 por como primer elemento, también puedo escribirlo como 2n menos 1, ¿sí? Cuando n vale 1, digo 2 por 1 menos 1, vale 1 o no. 2 por 2 menos 1, vale 3, ¿sí? 2 por 3 menos 1 vale 5, ¿sí? Ahora, alguien había dicho algo más. Entonces acá vamos a poner 2n menos 1. Este funciona. Pero alguien por ahí dijo, creo que Florencia, va de 2 en 2, ¿no? Empezando en 1 va de 2 en 2. O sea que acá también vamos a poner, empezando en 1 va de 2 en 2. Lo voy a escribir. Y alguien más, creo que Leandro, no me acuerdo que estaba diciendo que le sumaba 2, pero no sé a quién, ¿no? Que... Capaz que es esto mismo, ¿no? Al tercero que eran los impares. Bien, bien. Entonces, ¿estamos bien? Contemplamos todo lo que dijeron. Bien. Esto ahora vamos a ver, entonces, cómo lo ponemos, ¿no? Porque yo acá podría decir, un tipo que está en una posición cualquiera es 2n menos 1. Ahora, también podría decir, bueno, empezá en 1 y andá sumando de a 2, ¿sí? Las dos cosas son ciertas. Ahora vamos a ver cómo se escribe esto. ¿Y qué onda? ¿Lo tienen? La sucesión de Fibonacci. ¿Todos la conocen, la sucesión de Fibonacci? Sí. ¿Y de dónde la conocen? Porque tiene buena prensa, ¿no? Me la tuve que aprender para un juego. Mira. Sí. Y tiene... Vos no la conocés. Bueno, ahí ya la vemos. Tu sucesión favorita. Bueno, la sucesión de Fibonacci tiene historia, digamos, hecha por el que la planteó por primera vez, fue Fibonacci, que bueno, Fibonacci en realidad, su nombre era Leonardo de Pisa, ¿sí? Sino que era el hijo de Bonacci, entonces, bueno, en italiano lo llamaban Fibonacci. Idea esta sucesión planteando cómo sería la reproducción de conejos que cumplieran una determinada condición, ¿sí? Era a partir de una pareja de conejos. Si uno piensa que tiene una pareja de conejos y tiene que esperar a llegar a la edad adulta para tener una nueva pareja, y cada nueva pareja
otra vez tiene que esperar un mes para llegar a la edad adulta y tener cría. Entonces, esta pareja espera el mes, después recién al otro mes va a tener una pareja chiquitita, ¿sí? Después recién al otro mes, esta pareja sigue grande, vuelve a tener una pareja chiquita, esta pareja se hace grande, pero todavía no puede tener hijos, ¿sí? Y entonces eso es lo que va representando que acá hay una pareja de conejos, acá recién aparecen 2, acá recién aparecen 3, bueno, y cuando uno sigue va apareciendo, ¿sí? Esta sucesión. Bueno, es una sucesión que tiene, digamos, muchas propiedades, aparecen muchas situaciones, en muchos objetos de la naturaleza aparece la sucesión de Fibonacci, ¿sí? En las formas en las que aparecen los pétalos de algunos girasoles, aparece en el árbol genealógico de las abejas, ¿sí? Cómo son las relaciones de las abejas que tienen madre y no tienen padre, ¿sí? Y después tiene muchas propiedades matemáticas, digamos, si uno va haciendo las divisiones entre un término cualquiera de la sucesión y su anterior, cada vez en términos más grandes, ese número se acerca a un número muy particular, que en matemáticas se llama phi, ¿sí? Que es el número de oro, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, que es un número que también aparece en el arte, ¿sí? Se llama el número áureo, ¿sí? Y aparece en la proporción áurea de muchos... Bueno, el número, sí, el número más que de los caracoles de las, ¿cómo se llaman? Como aparecen las rayitas, digamos, en el caracol, sí, sí, también. Bueno, es una sucesión con mucha prensa, muy linda, muy... Bueno, esa espiral es eso, ¿no? Es a partir de ese cuadrado áureo, ¿sí? Que se va construyendo esa espiral que, digamos, se supone, ¿sí? Uno va haciendo ese cuadradito, ¿sí? Y se va, ¿sí? Y se va haciendo la espiral de esta manera, bueno, hay que seguir los cuadrados, y nada, digamos, como que estas proporciones son las buenas, las que dan belleza, digamos, y equilibrio, ¿sí? A una obra. Bueno, ¿qué particularidad tiene esta sucesión? ¿Sí? Yo les decía, bueno, sí, se parece a eso ahora. ¿Cómo la defino? ¿Cómo digo cuál es el término n? Porque Fibonacci, además, les voy a decir que, además de que se le ocurrió esta sucesión, que después, bueno, se encuentra todas esas propiedades y todos esos lugares donde aparece, es la suma de los dos anteriores. Bien, Santiago. Es el que introduce el sistema de numeración que actualmente usamos, ¿no? Hasta ese momento se usaban los números romanos, y él se da cuenta que sumar en números romanos era realmente hacer cuentas en números romanos, por suerte que nosotros no lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces introduce este sistema de numeración, ¿sí? Y lo lleva un poco por Europa, y es, bueno, gracias a él, el sistema de numeración que nosotros tenemos, que lo escribe el libro Liber Abaci, donde habla de esto, ¿no? O sea que esa es también
un gran aporte de Leonardo de Pisa. Entonces, vos decís que la suma de los dos anteriores. Bueno, entonces yo voy a tener que ver cómo digo eso. O sea, que vos decís que en el lugar n, bueno, tengo que escribir la suma de los dos anteriores. Acá me tengo que referir a los términos anteriores. Lo mismo que en este, que Florencia decía, empiezo en 1 y después voy de 2 en 2, o sea que me tengo que referir al término anterior, le sumo 2, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo escribimos eso entonces. Bien, ¿y esta la conocen? No, no, ¿no la conocen? A ver, me olvidé, ¿alguien yo? No. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ¿Nadie la conoce? Son los números primos. Son los números primos, ¿sí? ¿Quién sigue en esa sucesión? El 23. Sigue el 23. Bien. Sigue el 23. ¿Y después quién? Al 23, ¿quién le sigue? El 29. Bien. ¿Y podemos encontrar quién está en la posición N? ¿Quién estará en la posición N? ¿Sabemos? No sabemos. No, no sabemos. Tranquilos que no podemos saberlo por ahora. ¿Sí? Es decir, encontrar el primo que está en la posición N es claro, digamos, no hay ninguna fórmula que nos dé la sucesión de números primos. Es un problema que desvela a los matemáticos hace millones de años, ¿sí? Y se siguen buscando formas, porque los números primos tienen un rol importantísimo, ¿sí? En muchas cosas. En particular, ¿saben dónde se usan mucho los números primos? En la criptografía, ¿sí? ¿Saben qué es la criptografía? Bien, ¿sí? Es, digamos, los algoritmos o métodos que se utilizan para esconder información cuando se transmite, ¿sí? Por la computadora, por distintos medios, y se quiere proteger esa información. ¿Sí? Bueno, en la criptografía los números primos siguen jugando un rol importantísimo. Y ese rol que siguen jugando importantísimo es justamente gracias a esto, gracias a que no es fácil encontrar la sucesión de qué número primo le sigue. No es fácil si yo conozco dos números primos muy grandes, los multiplico y les doy a ustedes el resultado. No es fácil que encuentren quiénes son los primos que multipliqué, ¿sí? De hecho, en números primos de más de 100 dígitos, eso no puede resolverse en tiempo real, digamos en un tiempo que valga la pena, ¿sí? Ya pasó el mensaje, ya a lo mejor la gente ya murió para cuando uno lo encuentra, ¿sí? Entonces, ese es el poder importantísimo que tienen los números primos en eso. Hay un libro muy lindo que se llama Matemáticos, Espías y Piratas Informáticos, ¿sí? Que habla sobre todo
la historia de la criptografía, ¿sí? Desde la antigüedad hasta ahora, digamos, hasta los sistemas actuales de criptografía, que es muy interesante, que por ahí les puede gustar a ustedes. Bueno, entonces, acá no sabemos. Entonces digo, hasta acá que tenemos, todas son sucesiones, ¿sí? Porque en definitiva son algunos términos, ¿sí? Donde uno tiene que encontrar quién es el que le sigue. En algunas encontramos fácilmente, otras no tanto, otras estamos viendo que hay distintas formas y otras no podemos encontrarlo. Un paréntesis en esto de encontrar el término siguiente. Bueno, uno podría encontrar distintos términos siguientes, ¿sí? Estamos pensando en el término, digamos, que uno construye en forma más o menos natural, pero bueno, no es único ese número, ¿sí? Cuando uno está mirando que es la sucesión, que venimos con algún criterio, bueno, tratamos de encontrar el siguiente con el mismo criterio con el que viene construida la sucesión, ¿sí? Primero pregunto, esto que hicimos ahí, que dijimos, bueno, mira, al 1 le corresponde el 2, al 2 el 4, al 3 el 6, al 4, en la segunda, al 1 el 3, al 2 el 6, ¿sí? O sea, estamos asignándole a los números naturales algún número en el conjunto numérico, ponele de los reales, en este caso nos dieron siempre enteros, pero podrían ser otros. ¿Qué es eso? Si a cada número natural le asigno otro número, ¿qué es? Arriesguen sin temor, si se les ocurre algo. Una función tal cual es una función, no es más que eso. Es una función con dominio en los números naturales. ¿Y codominio dónde? En el conjunto de los números reales, decimos. Porque acá, estos ejemplos que les puse yo, da siempre codominio en los naturales, pero no va a ser así siempre. Ahora vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Donde uno puede obtener números reales, números negativos también, tanto fraccionarios como enteros, ¿sí? Entonces, en principio eso tenemos, una sucesión, ¿sí? Es una función con dominio en los números naturales. El dominio sí, ¿eh? El dominio es en los números naturales. Bien, entonces lo escribimos como una función f de naturales en reales. ¿Sí? En general, eso va a ser una sucesión. Ahora, ¿por qué esta particularidad? ¿Por qué le decimos sucesión? Bueno, justamente por eso, porque ya sabemos que el dominio es en los naturales. Entonces, como sabemos eso, nos vamos a referir a los términos, en vez de decir f de 1 es tal cosa, f de 2 es tal cosa, nos vamos a referir a los términos de la sucesión en general con una letra minúscula y un subíndice. En este caso vamos a decir a sub 1 es 2, a sub 2 es 4, ¿sí? A sub 3 es 6, ¿sí? Donde acá A es el nombre de la sucesión, ¿sí? Y de acuerdo al subíndice es la posición que ocupa en esa lista, ¿sí? En la sucesión. Por eso acá decimos y A sub n es 2n. Cuando escribimos esto, tenemos que decir, bueno, mira, si te voy a poner esto así, te digo, tengo que decir, para todo n mayor o igual a 1.
Esto en particular porque, bueno, podría estar tomando los naturales a partir del 0, o porque podría dar una definición a partir de algún natural que no necesariamente sea el 1, ¿sí? Entonces, a esto que escribimos acá le llamamos definición explícita de la sucesión, ¿sí? Definición explícita. Eso es cuando damos exactamente la forma de construir un término cualquiera, ¿sí? Esa es una definición explícita. Ahí cuando nosotros empezamos, ¿ustedes qué dijeron? Alguien dijo, son los números pares. Bueno, cuando digo números pares, estoy dando una definición descriptiva, ¿sí? Lo mismo que acá digo, son los números primos. Bien, estoy describiendo los términos de la sucesión, pero no estoy dando, bueno, cómo encuentro el que sigue, ¿sí? Bien. Entonces, esa definición es explícita y lo puedo expresar así. A este término le llamamos término enésimo de la sucesión, pero eso, bueno, porque le pongo n, bien, yo puedo decir a sub n, ¿sí? Es el término enésimo, se escribe así, ¿sí? Para decir, bueno, nos referimos al que está en la posición n. Por supuesto que si yo escribiera a sub k, digo, es el término késimo de la sucesión. Esto es simplemente para indicar, bueno, un término que está en una posición cualquiera, ¿sí? Supongamos n o supongamos k, eso, ¿sí? La letra que yo elija es indistinto. Lo mismo para poner el nombre de la sucesión, es A, B, C, ¿sí? La letra que uno quiera. En general se utiliza esa letra minúscula, pero bueno, es un nombre como todo, ¿no? Como a las funciones las llamamos f, g, h, ¿no? A las proposiciones p, q, r, bueno, a las sucesiones las llamamos a, b, c, pero podría ser cualquier nombre. Bien, en esta segunda entonces, en esta segunda otra vez, supongamos que a esta la estamos llamando b, ¿sí? Quiero hacer alguna separación. ¿Sí? Si esta sucesión, supongamos que se llama B, ¿sí? Vamos a escribir que B sub n es 3n, para n mayor o igual a 1 de nuevo, ¿sí? Bien, entonces ahí otra vez tenemos definición explícita. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa en esta tercera? En esta tercera, por un lado tenemos esta definición que habían encontrado, ¿no? Esta definición en la que dijeron a sub n, voy a escribir acá. Acá por un lado tenemos que a sub n es 2n menos 1 cuando n es mayor o igual a 1. Esa es la explícita. Divino. Ahora, esto que habían dicho también, empezando en 1 va de 2 en 2. ¿Cómo escribo eso? Empezando en 1, es decir, entonces digo, el primero vale 1. Y después va de 2 en 2. O sea que a partir del segundo, ¿cómo digo que tengo que ir de 2 en 2? ¿A quién le tendría que sumar 2? A 1 más 2, para obtener el segundo. Ajá. ¿Y para el tercero? Claro. Porque para el tercero tendría que ser A2 más 2.
para el cuarto a 3 más 2, para el quinto a 4 más 2. Entonces ahí Javier dice AN-1 más 2. ¿Bien? O sea, para encontrar el término enésimo, al anterior le sumo 2. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Bien? ¿Con eso o no? Esto lo hacemos entonces a partir del segundo. Bien, el primero lo definimos afuera y a partir del segundo hacemos eso. ¿Cómo se le llama a esta definición? Que ustedes tal vez usan este tipo de cosa. Creo que sí, pero no sé. Esta primera que pusimos acá es explícita, ¿sí? Definición explícita. Esta definición tiene otro tipo de nombre. ¿Cómo se llama? ¿Le suena algo? Esta definición se llama recursiva o recurrente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque para definir un término tengo que usar el término anterior. ¿Sí? ¿Usan ustedes ese tipo de cosas o no? ¿En alguna materia? Bueno, ¿todavía no vieron nada de recursión? Bueno, entonces esta es definición recursiva. Bueno, la recursión es un concepto, digamos, para ustedes central, ¿no? Porque cualquier algoritmo, ¿no? Cualquier algoritmo, ¿sí? Que no es más que un procedimiento en el que uno encuentra una forma que tiene que ir repitiendo, ¿sí? Bueno, se usa la idea de recursividad. Bien. Entonces, en esta tercera, fíjense que encontramos dos formas, ¿sí? Dos formas. Una que se llama definición explícita, otra que se llama definición recursiva. ¿Hay alguna que está mal? No, las dos están bien, ¿sí? Bien. En esta cuarta, ¿qué pasa? Entonces, alguien dijo cómo se formaba esta sucesión, ¿sí? Dijeron que era un término enésimo, ¿sí? Se formaba, vamos a escribirlo acá, porque acá tengo que escribir otra cosa, que un término enésimo en esta famosa sucesión de Fibonacci era, bien, el AN-1 más AN-2. El AE no es N-1 más N-2. A ver, ojo con esto, ¿no? Yo tengo que decir que es el término anterior más el término preanterior. ¿Sí? Ojo que no es lo mismo decir A sub n es n-1 más n-2, ¿eh? Claro, ojo con eso, porque si yo escribiera, fíjense, n-1 más n-2, fíjense que esto da 2n menos 3, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa, me va a dar números impares, ¿sí? Me va a dar una sucesión de números impares, ¿eh? No me genera esto, ¿eh? Sí, cuidado. Por eso, porque hay acá lo mismo, ¿no? Cuando yo escribo esto, cuidado que no es n-1 más 2, sino el término n-1 más 2. Acá lo mismo, suma de los términos anteriores. Pero bueno, para decir esto, fíjense que yo esto no puedo arrancarlo. Bueno, y cuando vale 1, ¿qué me queda acá? Negativos los subíndices. Bueno, entonces, para eso tengo que definir afuera. Bueno, mira, el primero es 1. Bien. El segundo también. Y esta definición es a partir del tercero. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia?
Otra vez, en este caso, tenemos solo definición recursiva, ¿sí? Tiene una definición explícita que nosotros, bueno, no vamos a ver ahora, no es natural, digamos, lleva trabajo encontrarla, ¿sí? En su definición explícita aparece el número phi que les decía, ese número de oro, pero bueno, digamos que cuando uno está encontrando, a ver, miro los números, a ver qué regla de formación encuentro a partir de esos números, bueno, en esta no es natural encontrar la regla de formación con ese número de 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿sí? En principio decimos, bueno, la que sí uno puede ver es esta de sumar los números anteriores. Bien, entonces, y en la de los números primos decimos, bueno, la verdad, esta no tiene definición posible, ¿sí? Entonces, que hasta acá, por un lado, vamos a llamar entonces sucesión a una función con dominio en los números naturales y codominio en los números reales, en general, ¿sí? Segunda cuestión, vamos a tener distintas definiciones, ¿sí? Tenemos definición explícita cuando damos una definición en la que podemos encontrar un término de la sucesión en una posición n cualquiera, como en el caso de la primera sucesión, que sea quien sea el n, encontramos el término, el caso de la segunda sucesión, que también lo encontramos, el caso de la tercera con esta definición, ¿sí? En estos otros, bueno, eso definición explícita. Podemos tener también una definición recursiva haciendo uso de términos anteriores. Estas definiciones también nos permiten hallar un término cualquiera de la sucesión. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que yo, por ejemplo, en esta definición, digo, bueno, a ver, decime quién está en la posición 20. ¿Me pueden decir quién está en la posición 20 de esta sucesión? Haciendo la cuenta con la definición recursiva. Claro, o sea, tendría que decir, bueno, mirá, en la posición 20 está el término 19 más 2. Eso puedo decir. Ah, bueno, pero ¿y el 19 quién es? Bueno, mirá, es el 18 más 2. Ah, bueno, está bien. Pero ¿y el término 18 quién es? Es el término 16 más 2. O sea, tengo que calcular todos los términos anteriores para poder decir quién es el término que está en la posición 20. ¿Se entiende lo que digo? En cambio, con esta otra definición, digo 2 por 20 menos 1 y ya está. Esa es la cuenta que tengo que hacer. ¿Se entiende la diferencia? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, las definiciones me sirven y puedo hacer los cálculos, ¿sí? Pero siempre vamos a preferir tener una definición explícita, ¿sí? Para encontrar los términos. En este caso, vengo a este caso, y puedo saber quién está en la posición 45. Y bueno, para la posición 45 tendré que decir, bueno, mira, es el que está en la posición 44 más el que está en la posición 43. Bueno, ¿y quiénes son? Y de nuevo, el de la 44 es el de la 43 más 42. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy diciendo? Entonces, hay distintas definiciones posibles, ¿sí? Tanto la explícita como la recursiva nos van a servir, pero depende de lo que estamos haciendo, preferimos la explícita en general. Y otras sucesiones, como el caso de la de los números primos, que solamente admiten una forma, digamos, descriptiva o de enumeración de los primeros términos. Digo, bueno, mira, es la sucesión de los números primos. Genial. Pero ¿puedo hallar el término que está en la posición n? No, no puedo. ¿Sí? No puedo encontrar una forma general. Yo puedo seguir acá,
¿sí? Puedo seguir, puedo ir encontrando el siguiente, ¿sí? En general se conoce una cantidad de primos importante, pero no es que puedo encontrar uno que está en una posición cualquiera. ¿Mm? Bien, vamos a ver otros ejemplos, porque nosotros vamos a intentar mirar algunas sucesiones también en particular, ¿sí? Que son las que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, a ver. Vamos a mirar algunas otras y tratar de encontrarles su definición. Por ejemplo, vayan pensando a ver cómo podemos dar esas definiciones. Voy a poner una más. ¿Se ve ahí? Sí, más o menos se ve, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dicen? Pensemos definiciones para cada una de ellas. Pueden abrir el micrófono, podemos charlar un poco. ¿Sugerencias? La primera es 1 sobre n, dice Javier. Bueno, ¿están de acuerdo? O sea que acá yo puedo decir que a sub n es igual a 1 sobre n. Acá siempre, otra vez, presten atención que hay que decir a partir de qué n, ¿sí? N mayor o igual a 1. No pongo nada más porque como es una sucesión, ya sé que son los naturales mayores o iguales a 1, ¿sí? Bien, tenemos esta definición para la primera. Bien. La segunda, ¿a alguien se le ocurre? N al cuadrado. Bien, llamémosla B, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso que dice Javier? Bn sería n cuadrado, ¿sí? O sea, en este caso, más allá de estar de acuerdo o no, ¿uno qué hace? Y hago la cuenta, ¿sí? Me fijo a ver si funciona. Cuando n vale 1, 1 al cuadrado es 1. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Voy verificando con los distintos términos, ¿sí? Que funcione la cuenta. Bien. El tercero, bueno, todo nos lo va a decir Javier, parece. El tercero, n sobre n más 1, ¿no?
A ver, ahora hablamos, Gianfranco. Vamos a terminar esto y ahora hablamos de esto que me decís. A ver, entonces el tercero tendría que poner C sub n es igual a n sobre n más 1. ¿Sí? Bien, entonces esto es para n mayor o igual a 1. De nuevo, ¿sí? ¿Lo ven? Cuando n vale 1, 1. Y abajo me queda 1 más 1, que es 2. ¿Sí? Cuando n vale 2, 2, y abajo me queda 2 más 1, que es 3. ¿Bien? ¿Lo van viendo eso? ¿Mm? El cuarto, ¿qué pasa con el cuarto? Ese te complicó. A ver, ¿alguien se le ocurre algo? N por menos 2, dice María. N más menos 2, dice Florencia, más por, ¿cómo sería? Era por, a ver, bien, pero ¿es n por 2 o por menos 2? Si fuera n por menos 2, el primero sería menos 2. Menos 2 por 1, menos 2 por 2, menos 2 por 3. ¿Cómo es? ¿Menos 2 por quién? A, AN 1, ¿cómo sería? Entonces, un término cualquiera es el anterior por menos 2. ¿Eso estamos diciendo? O sea que estamos encontrando una definición recursiva para esa. ¿Sí? A ver, pero no, claro, claro. Digo, bueno, vamos a decir, el primer término vale 3, ¿sí? Y un término cualquiera, esperen que este no me anda, me parece. Y un término cualquiera, entonces, es el anterior por menos 2. Entonces, esta definición es a partir del segundo. ¿Sí? ¿Esto es lo que estamos diciendo? ¿Les parece bien? ¿Funciona? Me paro en este y después multiplico por menos 2, me da 6. Multiplico por menos 2 a este, me da el 12. Por eso aparece el signo alternado que preguntaba, creo, Javier, ¿no? Por eso el signo alternado, porque voy multiplicando por menos 2 el anterior, ¿sí? Cuando es positivo me queda negativo, pero cuando es negativo me vuelve a quedar positivo. ¿Bien? ¿Y este? ¿Qué opinamos de ese, del quinto? ¿Alguna idea? Igual que el anterior, pero en vez de menos 2 sería un medio. ¿Sí? Eso es lo que dice Javier. Bueno, entonces acá vamos a decir, qué sé yo, h sub 1 vale 4 y a partir del segundo es el anterior por un medio. ¿Sí? Se ve que estamos multiplicando por un medio al anterior. Chicos, me frenan, ¿sí? Porque por ahí algunos contestan y no sé si todos están entendiendo o siguiendo cómo va cada sucesión que efectivamente se construyen con estas definiciones. ¿Sí? ¿Van bien o no?
más o menos. Bueno, pero por eso digo, corten y pregunten si hay dudas. La última, bueno, a ver la última. ¿Por qué? Porque fíjense, la primera es 4, ¿sí? En realidad es como más fácil darse cuenta, uno a veces, esto, bueno, bueno, por ahí los primeros términos pueden llegar a confundir, pero empiezo a mirar acá y digo, mira, tengo el 1, un medio, un cuarto. O sea que es como ir dividiendo por 2, ¿sí? Voy dividiendo por 2 cada uno, ponele. Ir dividiendo por 2 es lo mismo que ir multiplicando por un medio, ¿sí? Entonces me fijo, a ver, pará, pero ¿funciona desde el primero? Entonces, si tengo 4 dividido 2 da 2, dividido 2 da 1, dividido 2 un medio, dividido 2 un cuarto, ¿sí? O sea que en realidad es como pensar que tengo el anterior dividido 2, que es lo mismo que pensar el anterior por un medio. ¿Sí? ¿Se ve un poquito más ahí, Flor? ¿Mm? Bien. Igual, bueno, esto es un poco de práctica, ¿no? A veces, bueno, lo estamos viendo ahora, sí, después van a ver que en la medida que uno va trabajando con esto, ya va adquiriendo más destreza en encontrarlo o en mirar y ver ese patrón, sí, más rápidamente. Tampoco se piensen que es, como les digo, fácil. Hay veces que hay, bueno, definiciones que no son fáciles de encontrar. Acá estamos un poco tratando de encontrar, de leer, digamos, por arriba de la sucesión y tratar de encontrar ese patrón, pero no es tampoco que nosotros vamos a pretender, por ejemplo, en el parcial, que encuentren una definición súper difícil, que les damos unos términos y a ver si lo encontrás, porque, bueno, lleva trabajo, ¿sí? Eso. Vamos a trabajar con sucesiones, pero también con unas de un tipo muy particular que ahora vamos a definir. Bueno, entonces, ¿y esta qué opinan? ¿Qué pasa con esa, la sexta? ¿Algo que encuentren? Se le resta -2 al anterior. Bueno, se le resta 2, ¿no? O se le suma -2. Bien. Se le va restando 2 al anterior. Bueno, entonces de nuevo, evidentemente la definición más fácil que encuentro es la recursiva, ¿sí? Entonces acá vamos a decir que W1 vale 3, ¿sí? Y WN es el anterior menos 2. Bueno, está bien, a partir del segundo. Muy bien. Y el 7, ¿lo ven eso que va de 2 en 2? Que va de restando -2. Bien, y el 7 dice Javier que vamos sumando 3. Bueno, bien, 4 más 3, 7, más 3, 10, más 3, más 3, más 3, más 3. Bueno, entonces le ponemos a esta, ya se me van acabando las letras, ¿no? Vamos a llamarla F, F1 vale 4 y Fn vale el anterior más 3. Bueno, bien. Muy bien. Vamos a quedarnos con algunas sucesiones en particular, ¿sí? Que son las que vamos a estudiar. Una observación con respecto a distintas formas, ¿sí?, de definir una sucesión, ¿sí?
Fíjense que ahí, por ejemplo, en el 4, que el signo se alternaba, aparecieron dudas. ¿Qué pasa si yo hubiera dicho la sucesión 1, menos 1, 1, menos 1, 1? ¿Pueden decirme una definición para esa sucesión? El anterior por menos 1. Bien, bueno. Entonces, G1 es 1 y Gn es el anterior por menos 1. ¿Alguna otra forma se les ocurre para definir esa sucesión? Uno por menos 1. ¿Cómo 1 por menos 1? 1 por menos 1 es menos 1, me daría siempre menos 1. ¿No? ¿Y qué pasa con la potencia si dijéramos que Gn es menos 1 a la n más 1? Miren, no sé si se ve ahí. N por menos 1, dice Florencia. Pero n por menos 1 sería como multiplicar 2 por menos 1, 3 por menos 1. Eso me va a dar menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? No me da esta alternancia. ¿Se entiende? En cambio, fíjense en esto, ¿sí? Cuando yo hago menos 1 a la 1 para el primer término, voy a tener a la 1 más 1, es menos 1 al cuadrado, me da 1 positivo. Menos 1, cuando n vale 2, esto me queda al cubo. Menos 1 al cubo, menos 1. ¿Sí? ¿Lo ven esto? Y también es cierto que puedo escribir Gn como menos 1 por menos 1 a la n. Ah, no, no importa. No importa. Igual ahora te voy a decir algo, Gianfranco, que de paso para todos. Está bien. Buenísimo. Está desconcentrado. Bueno, bien. Fíjense en esto, a ver, si se entienden estas definiciones, ¿sí? Si no me cortan, ¿eh? Si se entienden, digo, tengo una definición recursiva, una definición explícita, otra definición explícita. ¿Puede haber distintas definiciones para la misma sucesión? Sí. Sí. Es decir, que si yo encuentro una y mi compañero encuentra otra, si funcionan, están bien las dos, ¿sí? No tiene por qué ser única esa forma. Bien. Entonces, vamos a ver ahora estas que nos interesan. A ver, algún con la U. Bueno. A ver, de las dos, de estas dos, o sea, ¿se entiende lo de pensar el anterior por menos 1? Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Cuando uno eleva menos 1, o digamos un número negativo, lo elevamos a una potencia par, ¿sí? Nos da como resultado un número positivo, porque es multiplicar un número par de veces ese mismo número negativo, es decir, menos 1 por menos 1 es 1. En cambio, menos 1 por menos 1 por menos 1 es menos 1. ¿Sí? Si lo multiplico una vez más por menos 1, me da otra vez 1 positivo. ¿Se entiende? Voy multiplicando, claro. Entonces, en esto, cuando yo tengo que alternar el signo, claro, cuando tengo que alternar el signo, esta cuestión de elevar a la n o a la n más 1 al menos 1 sirve un montón,
porque yo incluso, por ejemplo, si en vez de tener esto tuviera como en la 4, ¿sí? Que tengo que alternar el signo, también podría pensar, bueno, mira, voy multiplicando por 2, multiplico por 2 y después lo multiplico por -1 a la n. Ahora lo vamos a ver con esto, ¿sí? Pero digamos que la alternancia de signos siempre, siempre se puede hacer elevando -1 a la n. Bien, a ver, un paréntesis para lo que decía Gianfranco, que por ahí les puede servir al resto. Yo no sé si vos te referías, Gianfranco, a si tienen que aprobar todas las materias de primer año. No. Porque me parece que era esa tu preocupación, que si aprobabas organización o no, dependía el resto de las materias. Ustedes pueden ir cursando de a una materia y aprobar una materia y otra no, no les invalida todo lo que están haciendo, ¿eh? Sí, no sé si era esa la pregunta o si alguno más tiene esa duda. Las materias son independientes. Después, lo que les va a pasar es que, bueno, cuando uno tiene que cursar alguna materia, claro, cuando uno tiene que cursar una materia de segundo año, bueno, sí, ahí tenemos que ver qué materia necesito tener aprobada. Claro, bueno, justamente, por eso te aclaro, Gianfranco, que más allá de que, bueno, si aprobaste organización, buenísimo, pero no es así. No es que si desaprobás una, recursás todo el semestre, no. No es como si fuera la escuela, que yo tengo que aprobar todas las materias. Acá uno puede ir aprobando una materia y bueno, vos ponele que ahora aprobaras matemática 1, que seguro vas a aprobar, y las otras materias no. Bueno, en el primer semestre del año que viene, matemática 1 no la cursás las otras, ¿sí? Esa es la idea también de, bueno, de cómo se intenta también para que cada uno pueda hacerlo a su ritmo, ¿no? No todo el mundo puede, claro, no todo el mundo puede estar cursando todas las materias en el mismo momento por distintas cuestiones. Entonces, bueno, también está bueno que si uno tiene menos tiempo, dice, bueno, la hago más lento, pero la puedo hacer igual, ¿sí? Y voy haciendo de a poco, de a una materia, y bueno, y voy avanzando también. Bueno. No, por eso te lo quería aclarar, más allá de esto que ahora después dijiste que habías aprobado, pero aclararlo por ahí porque también es una duda que puede tener otros. Bueno, bien, Gianfranco, si querés hacer eso, bien. Bueno, entonces le decía, vamos a ver, vamos a quedarnos con algunas de estas sucesiones particulares que para dar una definición general de esto. A ver, voy a borrar la primera, me voy a quedar, miren, con la 4, ¿sí? Que la voy a reescribir acá arriba. Voy a reescribir la 4 acá arriba, así ahora borro y lo miramos, ¿sí? Y voy a anotar lo que ustedes dijeron. Me voy a quedar con la 5 también, que la voy a escribir acá arriba.
Y me voy a quedar con las 6 y las 7, ¿sí? Que las voy a dejar por ahora ahí abajo, y ahora vamos a decir algo. Entonces, a ver, vamos a mirar estas. Sí, ahora subo la cámara. No, ya sé que no se ve, pero quiero trabajar primero con estas y ahora las dejé copiadas ahí arriba para trabajar con esas. Sí. Entonces, miremos un momento estas dos sucesiones, ¿sí? Algo que tengan en común, que se les ocurra, que algo que comparten. ¿Se les ocurre algo? Empiezan en el 2. Las dos son con n mayor o igual a 2, que son sumatorias. ¿Sumatorias? ¿Cómo sumatorias? ¿Que empiezan en 2? No empiezan en 2. Vos decís que acá, en esta definición, ojo que esto no es empezar en 2, ¿eh? Usan al anterior, que van sumando, me sonó esa palabra. Bueno, a ver. Esto no es que empiezan en 2, sino que yo doy la definición del primer término y a partir del segundo tengo una definición recursiva, ¿sí? Doy el primero, a partir del segundo tengo una definición recursiva. Bien, eso es cierto. Entonces dijeron, usan al anterior. Sí, también es cierto. Ahora, esta cosa del sumatorio que dice Javier, que ponele que no sería la indicada, pero sí esta idea de pensar, pará, pero ¿cómo lo construyo yo? ¿Cómo estoy construyendo la sucesión? Al anterior le sumo algo. Al anterior le sumo algo. ¿Sí o no? Esta va restando de a 2, o lo que es lo mismo, sumando menos 2. Esta va sumando de a 3. ¿Sí? A estas sucesiones en las que tengo definido un primer término, ¿sí? Y a partir del segundo se construyen sumando una constante al término anterior, se las llama sucesiones aritméticas, ¿sí? Estas entonces son sucesiones aritméticas. ¿Sí? Decimos entonces que, dado un primer término, cada término se construye sumando al anterior una constante. A esa constante la llamamos diferencia. ¿Sí? Dado el primer término, cada término se obtiene sumando al anterior una constante que llamamos diferencia. ¿Sí? Ahora, además de eso, entonces, ¿podré encontrarle una definición explícita? ¿Podré encontrarla? Miren, miremos el primero. Yo digo, a ver, el primer, W1 vale 3. W2, ¿qué dice la definición? Que al anterior le reste 2, ¿no?
o sea 3 menos 2. Vengo al tercero, la definición que dice que a la anterior le resté 2, o sea que hago 3 menos 2, ¿no? ¿Cómo encuentro el cuarto? Otra vez dice que a la anterior le reste 2. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Estoy usando la definición que me dice acá. ¿Bien? O sea que en el segundo término le resto 2. Bueno, Florencia, ahí estamos cerca. En el segundo resto 1 vez 2. En el tercero resto 2 veces 2. En el cuarto resto 3 veces 2. En el quinto, ¿cuántas veces voy a restar 2? En el quinto. 4 veces, o sea, resto, me dijeron, 4 veces 2. O sea que en el enésimo pongo 3 y resto n menos 1 veces 2. ¿Sí o no? ¿Se ve? Bien. Ah, le encontré esta forma, ¿eh? Bueno. Y lo voy a escribir, voy a cambiarle un cachito la cosa, porque digo, como voy restando de a 2, acá este lo voy a escribir como más, y el 2 lo voy a escribir como menos 2, ¿sí? Para esto que estábamos diciendo recién, que restar 2 es lo mismo que sumar menos 2, ¿no? ¿Sí? Bien. Ah, entonces, ¿qué pasó? Le encontré otra definición a la misma sucesión. ¿Sí? Acá teníamos una recursiva. Primer término 3, y el WN era el anterior menos 2. Y acá, ¿qué encontramos? Una explícita. Estamos diciendo que un término cualquiera se obtiene como 3 más n menos 1 por menos 2. ¿Bien o no? Tenemos una recursiva y una explícita. Y acá, fíjense que en la definición dijimos, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia. Esa constante, en nuestro caso, es este menos 2, ¿sí? Y el primer término es 3. ¿Se entiende? Es decir, que en general, esta sucesión aritmética, yo digo, bueno, defino un primer término y después un término cualquiera se obtiene del anterior sumando esa constante que llamamos diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende esto escrito así en forma general? Lo estamos diciendo, cualquier sucesión aritmética se va a construir así. Pero al mismo tiempo acabamos de encontrarle una forma explícita. O sea que esta forma explícita me va a decir también, la voy a escribir con me va a decir también que entonces A sub n se puede expresar como el primer término más n menos 1 por la diferencia. Y este me sirve a partir del primero. A ver si se entiende que voy a tener una definición explícita y una definición recursiva para cualquier sucesión aritmética. Miremos si funciona en la 7 que habíamos escrito.
Porque esta fue para la 6, ¿no? Bien. A ver si nos funciona para la 7. ¿Cómo sería para esa sucesión número 7? Es decir, en esta 7 decía, a ver, borro un cachito, esto, borro lo de la 6, ¿eh? Borro esto. En esta sucesión 7 decíamos, bueno, a ver, F1 es 4. F2, ¿quién es? Según mi definición, 4 más 3, el anterior más 3. Voy al tercero. Mi definición dice el anterior más 3, o sea, 4 más 3 más 3. Voy al que sigue. Otra vez, el anterior más 3. Es decir, que 4 más 3 más 3 más 3. ¿Sí? ¿Bien? Vale entonces decir, bueno, a ver, entonces uno cualquiera será 4 más, ¿cuántas veces sumo 3? Si en el segundo sumo una vez 3, en el tercero 2 veces 3, en el cuarto 3 veces 3, en el enésimo n-1 veces 3. ¿Sí? Y esta es la que me sirve a partir del primero sin ningún problema, porque cuando n vale 1, fíjense que al escribirlo así, cuando n vale 1, esto vale 0, o sea que f sub 1 me da efectivamente el primer término nada más. ¿Lo ven? Es decir, que yo acá puedo usar esta definición que dijimos vale en general, vale también para esta sucesión, o sea, va a valer para cualquier sucesión aritmética. ¿Lo ven esto? ¿Sí? ¿O no? Por ejemplo, si yo dijera, a ver, con esas dos definiciones, yo ahora digo, voy a borrar esta. Yo digo, bueno, a ver, ¿cómo definirían, a ver si escribo, menos 7, menos 2, 3, 8, 13, 18. A ver, ¿qué tipo de sucesión es esa? Bueno, Matías dice más 5. Breve su respuesta, pero voy sumando de a 5, ¿no? Bien, voy de 5 en 5. Si voy de 5 en 5, digo, bueno, pará, es aritmética. Ya sé un montón, ¿sí? Ya sé un montón. Si es aritmética y voy de 5 en 5, tengo dos definiciones para escribir. La primera, digo, bueno, el primero vale menos 7, y a partir del segundo sumo 5. Perdón. A partir del segundo le sumo 5 al anterior. ¿Bien? Una definición posible. Bien. La segunda, ¿cuál es? Puedo usar la definición explícita, que dice que tengo el primer término más n-1 veces 5, dijeron ahí, ¿no? Listo, otra definición posible. La recursiva y la explícita. ¿Bien? Bien.
Ahora, estas entonces aritméticas muy importantes, muy importantes, ya vamos a trabajar algunas cosas más. Quiero, antes de ir al intervalo, definir las otras sucesiones. Ahora sí voy a subir la cámara, un cachitín, para que se vean las dos que habíamos copiado arriba, ¿sí? Estas tenían alguna otra cosa en particular. ¿Qué otra cosa les parece que tienen en común estas dos sucesiones? Las que habíamos visto antes, ustedes me dijeron, o alguno dijo, va sumando siempre un número para construirse. En estas, ¿encuentran alguna cosa en común que tengan estas dos para construir los términos de la sucesión? Claro, en este caso, tanto en esta como en esta, un término se obtiene multiplicando el anterior por algo, ¿sí? Acá voy multiplicando, así como en esta iba sumando, tengo un término, le sumo una constante, obtengo el otro, sumo lo mismo, obtengo el otro, sumo lo mismo, obtengo el otro. Acá multiplico, ¿sí? Multiplico por un número, obtengo el siguiente, multiplico por el mismo número, obtengo el siguiente, ¿sí? Bien, este tipo de sucesiones se llaman geométricas, ¿sí? Entonces, las sucesiones geométricas ¿sí? Se construyen escribiendo, ¿sí? Dado un primer término, cada término se obtiene del anterior multiplicándolo por una constante que llamamos razón. ¿Sí? Bien, entonces, las aritméticas voy sumando por una constante que llamamos diferencia. Las geométricas vamos multiplicando, ¿sí? Por una constante que llamamos razón. Bien. Ahora, ¿tendrá también una forma explícita y una forma recursiva? La recursiva ya la encontramos, ¿sí? Fíjense que en la recursiva que estamos escribiendo, primer término y después el anterior por alguien. Primer término, el anterior por alguien, ¿sí? ¿Tendrá una forma explícita? Bueno, miren. Vamos a mirar, por ejemplo, la primera, ¿sí? En la primera decimos, tenemos D1 es 3. D2 es, miro la definición, 3 por menos 2, ¿no? D3, ¿quién es? Definición, el anterior por menos 2, pero el anterior es 3 por menos 2, por menos 2. D4, ¿quién es? Voy otra vez a la definición, el anterior por menos 2, pero el anterior es esto. O sea, 3 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Alguna sugerencia? A1 por R a la n menos 1, dice Matías, ¿sí? Fíjense que si en el primero es 3, el segundo multiplico una vez por menos 2, en el tercero multiplico 2 veces por menos 2, en el cuarto 3 veces por menos 2, en el enésimo n menos 1 veces por ese menos 2, ¿sí?
Bueno, pero ojo que es menos 2 a la n-1, ¿eh? No por n-1. Bien, porque yo acá, cuando hago por, es en este caso. Ojo, porque esto puede ser confuso, ¿no? Es en este caso cuando yo digo, sumo menos 2, sumo menos 2, sumo menos 2, sumo n-1 veces menos 2. Pero acá es multiplico por menos 2, multiplico por menos 2, multiplico por menos 2 a una potencia, elevado a una potencia. ¿Sí? Claro, ojo con eso, porque eso a veces se presta a confusión, ¿no? Por eso, si lo miro escrito así, por ahí es como más fácil ver que acá esto efectivamente es 3 por menos 2 al cubo en este caso, ¿sí? Esto es 3 por menos 2 al cuadrado, ¿sí? No es 3 por 3 veces por menos 2. Escrito así por ahí se ve más claro. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Que esta misma sucesión se podría escribir como, ahí la llamamos D, ¿no? Vamos a escribir D sub n, sería 3 por menos 2 a la n menos 1. ¿Bien? Esta sería otra definición para esta misma sucesión. En la segunda, ahora, ¿qué pasa? Tenemos la misma idea, nada más que multiplicamos por un medio. O sea que vamos a tener 4, 4 por un medio, 4 por un medio por un medio, 4 por un medio por un medio por un medio. ¿Se entiende? Voy repitiendo eso en la otra. A ver, vamos a borrar esta. ¿Sí? En este caso, ¿ahora qué tenemos? Tenemos, bueno, tengo para el primero tengo el 4, para el segundo tengo el 4 por un medio, para el tercero 4 por un medio por un medio. Voy multiplicando por un medio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea que efectivamente, cuando ahora vaya al quinto, ¿cuántas veces me va a aparecer un medio? 4 veces, ¿sí? Pero multiplicado. O sea que voy a tener, en este caso, la otra definición como h sub n igual a 4 por un medio a la n menos 1. Y esta me sirve a partir del primero, no tengo problema. ¿Sí? O sea que en general, ahora en una geométrica, vamos a decir que la definición recursiva de la geométrica, ¿sí? La recursiva de una geométrica cualquiera. Fíjense que acá escribimos, esta era la recursiva de una aritmética cualquiera, ¿verdad? En la geométrica, la recursiva va a ser, tengo el primer término, bueno, y a partir del segundo es el anterior por la razón, ¿sí? Esta es la recursiva para una geométrica, así como esta es la recursiva para una aritmética. ¿Se ve? Esto que quede, escríbanlo claro, ¿eh? Recursiva y recursiva. Esta de aritmética y esta de geométrica. Vamos a escribir ahora, lo voy a escribir con el mismo color, la explícita de la geométrica. Dijimos entonces que ahora íbamos a tener a sub n era primer término por la razón a la n menos 1. Esto vale para cualquiera. Esta es la definición explícita de una geométrica cualquiera, así como acá teníamos la explícita de una aritmética cualquiera. ¿Bien esto? ¿Se entendió?
Bueno, vamos a hacer un corte. Algo importante antes de cortar, a ver. No es que todas las sucesiones sean aritméticas o geométricas, ¿eh? No es así. Hoy vimos muchas sucesiones que les encontraron ustedes definiciones y no necesariamente eran ni aritméticas ni geométricas, ¿sí? Nosotros vamos a mirar, nos vamos a detener en estos dos tipos de sucesiones porque modelizan muchos problemas de la realidad, ¿sí? Y entonces es importante conocerlas, ¿sí? Y trabajar con ellas, pero no es que todas las sucesiones van a ser de un tipo o de otro. Segunda cuestión, ¿les suena estas las geométricas? ¿Han visto algo de sucesiones geométricas todo este último tiempo? ¿Algo que se comporte así? No las viste, pero en algo que se habla como de un crecimiento, vieron que las geométricas, como voy multiplicando, ¿cómo las identificamos? Bueno, eso está bueno. Ahora, la clase que viene vamos a ver más en detalle eso, pero claro, Florencia, eso. Vamos a ver más en detalle. A ver, ¿cómo me doy cuenta que una sucesión es geométrica o aritmética? A ver, la pregunta está buena, ¿no? En estas hay algunas que son como inmediatas, porque uno las ve medio fácil. Pero si no, fíjense que si dijimos que en las aritméticas voy sumando una constante, ¿sí? También quiere decir que si hago la diferencia entre dos términos consecutivos, me tiene que dar siempre el mismo número. Entonces esa es una manera de mirarlo. ¿Sí? Si yo hago, pará, menos 5 menos 3, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 3 menos 1, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 1, ¿cuánto da? Menos 2. 1 menos 3, ¿cuánto da? Menos 2. Bueno, listo. Esto es una aritmética, ¿sí? Que voy sumando de a menos 2. En la geométrica, ¿qué hago? Lo mismo, pero en vez de restar voy a hacer división. Entonces, esa es una manera de ver, de analizar si la sucesión de qué tipo va a ser, ¿sí? Porque está bien, si no yo, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, en algún caso es obvio, en otro no tanto. Esto que les decía, que es lo que dice, ahí les digo, Javier, es una sucesión que crece en forma exponencial. ¿Qué escucharon hablar que crezca en forma exponencial todo este tiempo? Que ya por suerte parece que no tanto. ¿Escucharon o no? Claro, ¿no? Los contagios de COVID. Los contagios de COVID, por ejemplo, todo el sistema epidemiológico se modeliza con sucesiones de este tipo. Por supuesto, tiene un montón de otros factores, ¿no? Que se analizan, ¿no? Los sectores vulnerables, cómo son los contagios, si uno está en exposición o no está, cómo es la población. Bueno, tiene otros factores, por supuesto, no es directo así, porque además si no, bueno, lo que decían muchos epidemiólogos, ¿no? Que si fuera tan sencillo, entonces en poco tiempo estaríamos todos contagiados y chau. Bueno, no funciona exactamente así, pero esto está involucrado en los modelos, ¿sí? Que trabajan los epidemiólogos, ¿sí? Para analizar los contagios. Bueno, me preguntaba Javier hasta dónde pueden hacer, y pueden hacer, les diría hasta, en realidad, pueden hacer todos los ejercicios, ¿sí? Nosotros en esta parte vamos a hacer hasta el ejercicio 16 nada más. Hasta el ejercicio 16 es lo que va a entrar en el parcial. Después la parte de notación sigma va después. Pero en
En realidad pueden hacer todo, pero vamos a trabajar un poco más la clase que viene en esta identificación de las sucesiones y en cómo resolver ejercicios. Pero digamos que como contenido pueden, no va a haber nada nuevo, sino analizar cómo puedo resolver ejercicios con este tipo de sucesiones. Bueno, vamos a cortar acá la...